Y buenos días, como dicen por aquí en mi tierrita, buena las tenga. Buenos días, lección 198. ¿Eres gratitud? ¿Eres la misma gratitud? Lección 198. Solo mi propia condenación me hace daño. Qué bárbara esta lección, es cierto, estas últimas lecciones. Estas son una serie de lecciones que nos hablan de lo mismo, nos hablan de la luz, nos hablan de la gratitud, nos hablan de la salvación y estamos expresando que lo que das aparentemente allá afuera, aparentemente es a ti mismo a quien te lo das. Y en esa lección 196, ¿recuerdas esa lección? Donde se decía, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano, o sea, yo. Y en esta, solo mi propia condenación me hace daño. ¿Qué significa esto? Que nos damos cuenta que uno no puede ser feliz si no da felicidad. Que tú y yo no podemos ser felices ni estar en paz si en algún rincón de nuestra mente hay una situación, hay un algo afuera, lo que sea, cosa, objeto, persona, situación, momento, a lo que le he dado el significado de dolor, culpa, mal, angustia, robo, infidelidad, infelicidad, ¿cierto? O lo he juzgado o lo he considerado culpable. Y yo no puedo hallar paz, y yo no puedo hallar la paz perfecta del ser si hay en algún lugar de mi mente algo a lo que yo no le haya dado esa paz, porque para experimentar esa paz completa y perfecta he de darlo a la totalidad, he de darlo, y de este momento a la totalidad del ser y a la totalidad de todo lo que podríamos decir experimento y sostengo en mi conciencia, experimento y sostengo en mi ser, porque aquello que doy recibo, porque solo mi propia condenación me hace daño. Y recuerda que no existe tal condenación, no existe daño. Eres el santo hijo de Dios, eres la presencia y nada puede hacerte daño. Pero puedes experimentar un daño al condenar, y esa condenación es el daño mismo. Esa condenación es el mismo daño, porque cuando condenas, cuando juzgas, lo que estás haciendo es vivir en el juicio. Y si vives el juicio, no puedes vivir paz. Dos cosas, o vives juicio o vives paz. Sencillo. Y la lección vuelve a decirnos, no hay nada fuera de ti, tú eres la paz perfecta, el momento perfecto. Y dado que se te ha olvidado que lo eres, dala indefinidamente para reconocer que lo eres, para reconocer la capacidad infinita de darla. Y al reconocerlo, reconoces que es tuya, mía, de todos, que es una. Reconocemos que habita en nosotros, reconocemos la fuente infinita, reconocemos la majestuosidad que se extiende, que se extiende. Por ejemplo, cuando digo por ejemplo, es un ejemplo, porque es un ejemplo, ¿cierto? Imagínate el sol. ¿El sol por qué es sol? Porque tenemos la creencia de que ilumina, por eso es sol. Y entonces la única función del sol es iluminar. Él da, y da, y da. Y él da toda la luz que es. Y la da indistintamente a donde lleguen esos rayos de luz. Y entonces vemos el sol como una esfera brillante, radiante, dadora de luz. Da su calor, da su luz, da, y da, y da, y da. Y el sol sabe que es sol. Y él sabe quién es porque lo da todo. Y al darlo es consciente de todo porque lo tiene. Al darlo es consciente de que lo es porque lo da todo, porque da lo que es. Ahora tú imagínate lo mismo, dalo todo, la gratitud, da amor. Si condenas estarás experimentando una reducción en tu conciencia de la luz que eres, por ejemplo en este caso del sol. Entonces imagínate que el sol al darlo todo reconoce que lo es todo, ¿por qué no? Entonces no podría darlo, así que se regocija en eso. Imagínate que al sol se le adentra un pensamiento, ¿cierto? Que piensa pensamientos como nosotros. ¿Qué pasaría si no lo diese? Entonces experimenta en no darlo. Entonces imagínate tú 7 de la mañana y, oiga sol. Y entonces el sol comienza
el sol comienza a iluminar ciertas cosas. No totalmente, sino parcial. En África un pedacito y al ladito otro poquito, ¿cierto? Entonces de la totalidad de la luz que contenía, ¿cierto? Que esa totalidad es te doy y no se me acaba porque la doy indefinidamente. Ahora he pensado que a esta parte de la Tierra o del sistema solar no se la voy a dar. Y así lo vemos. Y hay una parte que no está emitiendo luz. Entonces el sol de su totalidad, de su esfera redonda, ya no. Ya hay un pedazo que es oscuro y hay un pedazo que da luz. Entonces, ¿cómo se experimentará el sol? ¿Estará experimentando esa especie de fragmentación de sí mismo? ¿No estará experimentando la totalidad y el gozo de darlo indefinidamente? Entonces veremos que simplemente por el hecho de no darla, experimenta que no la tiene. Ahora el sol ni se vería, se opacaría y empieza a reducirse a una pequeña parte, ¿cierto? Imagínate que empiezas a retirarla, ¿cierto? Porque esa es una idea que él tiene ilusoria de separación, una idea de condenación. ¿Por qué? Porque al condenar no da luz. Y la lección de hoy nos dice, solo mi propia condenación me hace daño. Y llega un momento donde ya no hay luz. Apenas, y aunque la luz mora en ti, en mí y en todos, solo que he decidido no experimentar la no luz. Y entonces no tienes luz porque has decidido no darla a algunas partes. Y en el momento que aquí, ahora, en este instante, tu decisión sea darla completamente, en este instante experimentarás eso. Y es tu propia condenación la que te ha hecho que no experimentes la luz que eres. Así que deja de condenar, deja de decir que esa parte del universo no merece esa luz, esa parte de esa persona no merece esa inocencia. No hagas culpables de las situaciones, no hagas culpables a tus hermanos. Reconoce en tus hermanos su inocencia, porque ¿qué pasa si reconozco la inocencia de mi hermano? Pues extiendo la inocencia en mí y me doy cuenta de que puedo percibir inocentemente, y cuanto más inocentemente perciba que pueda pasar, que renazca el sol. Y entonces, gracias al perdón, que es reconocer que la culpa no existe, el reconocer que esa condenación nunca ocurrió, sigue siendo inocente. Entonces el sol empezaría otra vez a expandirse, a renacer, y de esa manera sentimos esa fuente infinita, esa fuente incondicional que no pone peros, que no juzga, que no critica, que no condena, que no daña, que no lastima. Y es allí donde nos damos cuenta de que somos inmensamente amados y que el Padre jamás nos ha condenado, que el Padre nos dice que jamás hemos cometido ningún error, jamás, y somos perfectos, tal y como Él nos creó, perfectos, sencillo. Y ahí es cuando nos hallamos a nosotros mismos, en luz, en plenitud y en totalidad. Disfruta de esta lección de dar. Disfruta esta lección de dar para conservar. Disfruta de dar para permanecer. De dar para recordar quién eres. Dar para conservar. Dar para conservar. ¿Cómo sé que tengo? ¿Qué puedo dar? Abrazos y gracias por estar aquí. Bendiciones con toda mi alma y mi corazón. Adiós.